Si eres piloto o estudiante de aviación latino en Estados Unidos y tienes problemas con el inglés aeronáutico, déjame decirte algo. No necesitas seguir estudiando inglés como si estuvieras en la escuela. No necesitas seguir memorizando frases que usarías con el ATC y que después se te van a olvidar cuando estés tratando de utilizarlas bajo presión. Y no necesitas traducir mentalmente cada palabra cada vez que vuelas. Porque si eso funcionara, pues el inglés aeronáutico ya no sería un problema para ti. Yo durante mucho tiempo pensaba que el problema que tenía la mayoría de pilotos con el inglés aeronáutico era que no tenían suficiente vocabulario o que no habían estudiado suficiente gramática. Hasta que empecé a trabajar con pilotos que ya volaban, tenían inglés y aún así titubeaban en sus comunicaciones con ATC. Ahí entendí algo fundamental. El problema no es el idioma, el problema es cómo lo estás gestionando bajo presión. Cuando entendí eso, todo cambió. Mis alumnos pasaron de tener miedo y sentirse inseguros en la radio a comunicarse con mucha más claridad y sobre todo a reducir esa carga mental que les impedía tener fluidez en sus comunicaciones en la radio. No porque aprendieron más inglés, sino porque aprendieron a activar el inglés que ya tenían. Me presento. Soy Melissa Magarici, piloto y lingüista especializada en inglés aeronáutico. La mayoría de mis alumnos son estudiantes pilotos o pilotos que vuelan en Estados Unidos y que ya manejan el inglés, pero no logran activarlo del todo cuando están en cabina. Así que si tú eres un piloto que ya vuela, pero que está cansado de quedarte en blanco cada vez que el ATC habla, sentir inseguridad por miedo a equivocarte o estar estancado todos los días perdiendo tiempo y dinero porque no puedes comunicarte bien, y si quieres responder sin sentir ninguna duda en ti mismo, pues este video es para ti. A ver, sí existe un sistema exacto para eliminar ese bloqueo y para empezar a utilizar el inglés de manera automática en el aire, pero si lo que estás buscando es un hack rápido, una aplicación mágica o el libro perfecto para dominar el inglés aeronáutico en 3 días, puedes retirarte. Este video no es para ti. Si bien este sistema es bastante sencillo de implementar, requiere esfuerzo y requiere constancia para que el inglés aeronáutico deje de ser una limitación y al contrario sea un impulso en tu carrera. La idea no es mejorar tu inglés aeronáutico solo para superar este momento, sino para que sea un acompañante durante el resto de tu carrera, y esto te va a servir para volar en cualquier espacio aéreo sin estrés, para que no pierdas oportunidades por no poder comunicarte bien y sobre todo para que recuperes la confianza y el control que tienes que tener en cabina como piloto al mando. Si esto resuena contigo, quédate hasta el final porque te voy a mostrar paso a paso para que puedas empezar hoy mismo. En los últimos años ha cambiado por completo la manera en que entendemos cómo se utiliza un idioma en contextos prácticos. Antes se creía que el inglés o el segundo idioma era cuestión de seguir procesos gramaticales paso por paso, más vocabulario, más frases, más libros. Hoy en día sabemos que esto no funciona bajo presión. El inglés aeronáutico no es un inglés académico, es un inglés operativo. No lo utilizas para escribir ensayos, lo utilizas para tomar decisiones y para tomar decisiones bajo presión. Y sin embargo, muchos pilotos creen que la mejor manera de mejorar esto es haciéndolo como lo hacían en el colegio, con más gramática, más vocabulario, más libros, o usando repeticiones mecánicas que luego igual se te van a olvidar. Y esto puede servir quizás para superar un examen, aunque yo en verdad no lo recomiendo, porque no sirve de nada cuando el ATC te habla y tienes pocos segundos para asimilar y para responder. Y es aquí donde entra el nuevo enfoque, una metodología diseñada para activar el inglés que ya tienes bajo presión. Esta es una metodología diseñada para pilotos que necesitan el inglés aeronáutico y que deben aplicarlo bajo presión. No busca que pienses más, de hecho busca que sobrepienses menos, entrenando tu cabeza para que puedas hacer procesos semiautomáticos, dando respuestas rápidas y efectivas, claras y concisas, y a la vez que comprendas el mensaje aun cuando sea difícil de entender por un acento o por velocidad. Esto no se trata de saber más inglés, se trata de utilizar el inglés que ya tienes sin bloqueos. Esta es la metodología EUP, English Under Pressure, y ahora te voy a mostrar exactamente cómo es que funciona. La metodología EUP tiene 3 pilares fundamentales. Situaciones de alta presión. No entrenamos el inglés en un aula tranquila, lo entrenamos bajo presión, con drills automatizados, con presión de tiempo, porque el problema no aparece cuando estás leyendo un libro. El problema aparece cuando ATC te está hablando muy rápido, o cuando cambian las instrucciones, o cuando tiene acento, cuando hay tráfico conflictivo, cuando hay ruido en cabina, cuando tienes que mantener los parámetros de la aeronave, cuando estás gestionando checklists, navegación y meteorología todo a la vez. En EUP entrenamos específicamente este tipo de situación. Creamos escenarios reales de operación, readbacks con interferencias, con interrupciones, cambios inesperados, emergencias simuladas, fraseología un poco fuera del estándar,
estudiar y tu cerebro empieza a procesar en contexto real y no solo en teoría. El segundo punto de la metodología son las automatizaciones. Este es un punto clave. No entrenamos frases sueltas, entrenamos patrones mentales. Automatizamos estructuras de respuesta, orden lógico de la información que recibes y también la que das, procesamiento de auditivo rápido y reformulación inmediata cuando no lo tienes claro. En vez de pensar, ¿cómo es que se dice esto? Tu cerebro empieza a ejecutar. Escucha, procesa, responde. Se salta la parte de la traducción, se salta la parte del bloqueo, se salta la parte cuando te quedas en blanco. Y el tercer pilar de la metodología es el procesamiento. Este es el cambio radical. El modelo tradicional entrena conocimiento. Este modelo entrena ejecución bajo carga cognitiva. Trabajamos reducción del sobrepensamiento, gestión del error sin entrar en pánico, recuperación rápida si algo no se entiende y confianza operacional en tiempo real, porque no se trata de saber más inglés, se trata de utilizar el inglés que ya tienes sin que tu propia cabeza te sabotee. Ese es el método English Under Pressure. Ahora te voy a contar algo un poco más concreto. Tenía un estudiante que se llamaba Fran. Fran era un estudiante que ya volaba en Estados Unidos, tenía excelente nivel de inglés, digamos de calle. Había aprobado todos sus exámenes, pero tenía el problema de que cada vez que el ATC le hablaba, ¡pum!, se quedaba en blanco. Traducía mentalmente, dudaba, se friqueaba, como decimos aquí. A veces repetía, a veces decía say again tantas veces que mismo él se sentía fuera de control de lo que estaba pidiendo. Pero después empezamos a trabajar y empezamos a aplicar el método EUP, dejó de traducir mentalmente, empezó a utilizar un orden concreto para estructurar todas sus respuestas y esto lo llevó a reducir la carga mental en cabina y a sentirse más en control de sus comunicaciones en radio. No estudiamos más gramática, no tocamos frases nuevas, de hecho él se conocía la fraseología estándar. Lo único que entrenamos fue el proceso del bloqueo bajo presión. Inmediatamente su manera de comportarse en la radio cambió, su confianza subió. Luego está el caso de David. David era un alumno muy académico, él venía con muchos libros, venía con mucha teoría, se veía todas las apps, todos los videos, estudiaba un montón con Live ATC y era como esos alumnos, ¿sabes? Tenía full conocimiento del inglés, conocimiento académico del inglés, casi que lingüista como yo. Pero ¿qué pasa? Cuando hablaba en la radio se bloqueaba, porque hoy en día sabemos que el conocimiento no es lo mismo que la ejecución. Y luego empezamos a aplicar el método EUP y empezó a hablar sin bloquearse, porque simulamos presión real, trabajamos la automatización y eliminamos esa traducción interna. Y pasó mismo él de evitar hablar o hablar lo mínimo indispensable a tener comunicaciones fluidas sin ningún problema con ATC. El problema de la gran mayoría que utiliza sistemas tradicionales para mejorar su inglés aeronáutico en lugar de usar una metodología lógica es que se ponen a estudiar por su propia cuenta de la misma manera que te pones a estudiar meteorología. Y esto no es que esté mal, es que estás dando vueltas en círculo, no tienes una metodología clara, no tienes nadie que te corrija, que te dé retroalimentación real y puedes estar cometiendo los mismos errores repetidamente sin avanzar. Allá arriba no te dan exámenes de gramática, allá arriba lo que quieren es comunicación clara, concisa, fluida y precisa. Que seguir utilizando más libros, seguir utilizando recursos como liveatc.net, aunque sean buenos, que puede funcionar para llegar a tener una base o para empezar a entrenar tu oído a los patrones de la torre o los patrones de la comunicación estándar. Llega un punto en que estos recursos ya no sirven, porque la presión que tú sientes arriba no es la manera en que has entrenado aquí abajo. Y lo vuelvo a decir, lo peor de esto no es ya perder el tiempo y el dinero, sino que muchos llegan a perder inclusive la confianza en sí mismo como piloto y en sí mismo como comunicador. Algunos inclusive han llegado al punto de dejar la carrera por estar cometiendo los mismos errores una y otra vez. Vamos a hacer una comparativa de los métodos tradicionales de adquisición de la lengua con el método EUP. Viejo modelo: estudiar, memorizar, traducir, repetir, esperar a que funcione. Modelo EUP: procesar, responder, automatizar, simular bajo presión, entrenar en contexto real. El viejo modelo entrena el conocimiento, el nuevo modelo entrena la ejecución, y en aviación la ejecución es lo que importa. Espero de verdad que esta metodología te haya abierto un poquito más la cabeza, que te haga sentido y sobre todo que te permita dejar de perder el tiempo tratando de estudiar inglés aeronáutico de la manera tradicional. La idea es que a partir de ahora veas todo con un poco más de claridad y que tengas un inglés operativo que te acompañe durante el resto de tu carrera. Y si quieres agendar una llamada individual, 1 a 1 conmigo, así puedo asesorarte mejor en tu proceso, puedo diagnosticar el nivel de inglés que tienes y llevarte un poco de la mano en este proceso de mejorar tu inglés aeronáutico. Te dejo aquí el enlace para que puedas agendar esa llamada y conocernos. Nos vemos pronto.